Buenos días, Agua de Vida. Es un placer estar con ustedes en esta mañana. Estamos juntos a la distancia, pero aquí estamos adorando y bendiciendo a Dios. Espero que tenga un refresco con usted o una taza de café, té, lo que sea. Y espero que haya alabado con todo su corazón al Señor. Así es que en esta mañana queremos continuar con la pregunta, ¿cómo es Dios? La semana pasada hice la pregunta, que es el tema de esta predicación, ¿cómo es Dios? Y estamos contestando esta pregunta a través de esta predicación. Y la semana pasada le dije que Dios es como Jesús, ¿correcto? Que Dios es como Jesús. Que Jesús es la máxima revelación del Padre. El libro de los Hebreos, el capítulo 1, nos dice que habiendo Dios hablado a través de nuestros padres, es una manera elegante de decir, habiendo Dios hablado a nuestros antepasados en tiempo atrás. Ahora, dice él, ahora para él, ahora, hace 20 siglos atrás, lo que nosotros llamaríamos antigüedad, ¿correcto? Pero el escritor de Hebreos dice, ahora nos ha hablado en estos últimos tiempos por medio de su Hijo Jesucristo, quien es la revelación de todo. En otras palabras, Jesús viene y nos dice exactamente cómo es Dios. A Felipe le dijo, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿correcto? Y tenemos en Jesús, hermanos, la máxima revelación de cómo es Dios. Por lo tanto, estamos estudiando San Juan capítulo 1 y tratando de comprender muchísimo mejor esta introducción que Juan hace en el evangelio que lleva su nombre. A donde él comienza diciendo, en el principio era Dios y ya existía el verbo, el logos, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Sabía usted que David Bentley Hart es un filósofo, es un teólogo, comentarista cultural y también traductor de un Nuevo Testamento? Y Bentley Hart es una de esas personas que cuando escribe y cuando habla no carece de palabras. Tiene una palabra para describir cada aspecto físico, metafísico que existe en el mundo, en la naturaleza, en lo que vemos, en lo que no vemos. No se trata de que tenga problemas de comunicación, no se trata de que carezca de vocabulario. Al contrario, algunos de libros como los de él, prefiero comprarlos en forma electrónica porque de esa manera me ayuda el diccionario a poder entender algunas de estas palabras que no son empleadas por individuos como el señor Hart. Y cuando él hace su traducción del Nuevo Testamento, él trata de entender la palabra griega logos y miraba cómo él traduce esta palabra del griego al inglés y él la traduce logos, no traduce la palabra logos, porque él dice que es necesario que cada uno de nosotros, los que creemos, los que seguimos a Jesús, que tiene que tratar de entender logos por sí mismo. Que usted y yo vivimos en esta relación con el logos, que Él nos ayudará y nos guiará a comprender qué significa. Por supuesto, Él da guías acerca de lo que significa la palabra. No es estas son sus palabras. Yo he tratado de poder expresar lo que él dice, mis propias palabras, y logos es una sílaba o palabra de antes que todo fuese. Es una sílaba o palabra de antes que todo fuese, que llena todo
al ser pronunciada al umbral del universo, hablada una vez y escuchada para siempre. Se podría decir la armonía de Dios Todopoderoso, de un Dios que es la armonía de la palabra de un Dios todopoderoso. De ese, más o menos, es lo que logos significa, y aún más. Porque es una palabra, dice él, extremadamente compleja para poder traducir al inglés en el significado griego. Por lo tanto, él la deja sin ser traducida. ¿Sabía usted que el único evangelista que utiliza la palabra logo para describir a Jesucristo, o el logos, es Juan? No Mateo, no Marcos, no Lucas, no Pablo, Pedro utilizan esta palabra para describir o hablar de Jesucristo. El único que lo hace es el apóstol Juan. Y dice que en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, el logos era Dios. Él, el logos, estaba con Dios en el principio. Por medio de él, logos, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él, logos, estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Oh, Dios es luz. Dios es luz. Y esa luz ha llegado a todos y a cada uno de nosotros. Esa es nuestra conciencia que ha sido despertada por esta luz. Y en esa mañana usted me va a escuchar hablar mucho acerca de nuestra conciencia, porque es la manera en que usted y yo entramos en este misterio tan grande que es Dios. ¿Quién es Dios? Es un misterio que se ha revelado total y completamente a través de su Hijo Jesucristo. Y usted y yo vivimos dentro de este misterio, tratando de entender, de comprender lo que significa esa luz que ha venido a nosotros. Y tratando de vivir en esa luz que ha venido a nosotros, a donde nuestras conciencias han sido despertadas, no para vivir en nuestra obsesionada vanidad, deseos, pero a la luz del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Y al vivir de esa manera, no solamente nuestra vida es mucho más excelente, somos mejores ciudadanos, somos mejores padres, somos mejores hermanos, somos mejores esposos, esposas, somos mejores hijos, somos mejores individuos, porque nos hemos acercado a la luz, porque vivimos en contacto y en armonía con la conciencia que ha sido despertada por la luz. Y ese es el caminar cristiano. Y esa es la novedad de vida que el apóstol Pablo dice que usted y yo, a la que hemos nacido y en la cual vivimos, de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que hemos despertado a una nueva vida. Y caminamos y vivimos en una nueva vida. Es lo que usted y yo aprendemos y conocemos de nuestro Dios y Señor Jesucristo, conforme usted y yo avanzamos en esta vida. Y caminamos en la realidad de Efesios 2:10, a donde somos creación de Dios, la inspiración de Dios, creados en Cristo Jesús, el Logos, para buenas obras, las cuales Dios ha puesto de antemano, antes de la fundación del mundo, antes de que Él hablase al umbral del universo. Y
todo lo que existe exista. Estas obras fueron preparadas desde antes de la fundación del mundo para que usted y yo camináramos haciendo buenas obras. Así es que esta es nuestra vida cristiana. A esto es lo que usted y yo despertamos cada día, a descubrir el llamado que Dios nos ha hecho a ingresar en la presencia de Dios y el uno del otro, a vivir en ese amor de Dios, del Hijo Jesús y del Espíritu Santo, que llenan todas nuestras vidas y llena el universo. Y es a través de esta unión en que en realidad avanzamos hacia la vida eterna. El versículo 14 dice que el verbo, el Logos, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y Juan escribe, y hemos contemplado su gloria. Nosotros los que estuvimos cerca de Él, nosotros los que caminamos con Él, nosotros que almorzamos con Él, nosotros que lo escuchamos a Él predicar, mirábamos y hemos contemplado la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, el Verbo que se hizo carne, lleno de gracia y lleno de verdad. Y ese Logos habitó entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, vuelve a utilizar Juan este mismo término. Y en Juan capítulo 1, versículo 1, dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo, respecto al Logos, que es vida. Lo que es desde el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era Dios y el Verbo era con Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto nuevamente, hemos sido testigos oculares, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado. Estas cosas son las que anunciamos, de estas cosas os hablamos. Así es que si Dios es luz, y si en esta luz de Dios hay vida, ¿cómo se manifiesta esa vida para todos y cada uno de nosotros? ¿Cómo hacemos la vida como hijos que caminamos en la luz del Padre? Ya que Dios es luz. ¿Cuáles son nuestras conductas? Si lo podemos decir de esa manera. ¿Cuáles son las conductas del creyente a través de su peregrinación hacia la eternidad? Muy bien, veamos entonces qué es lo que dice Pedro y Pablo acerca de estas cosas. Veamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. No aparece en la pantalla, pero usted búsquelo en su Biblia y podremos leer juntos. Capítulo 5 de Tesalonicenses, versículos 5 y 6, dice, todos ustedes son hijos de la luz y son hijos del día. No son hijos de la noche ni tampoco de la oscuridad. Por lo tanto, no debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Vea, Pablo utiliza esta metáfora acerca del día y de la noche, porque en el día es cuando hacemos todo lo que hacemos, sobre todo en aquellos tiempos donde no había
electricidad, correcto, y todo el mundo trabajaba y aprovechaba la luz del día para hacer lo que tenían que hacer. Llegada la tarde, todo el mundo a sus casas, porque era más seguro de esa forma. Y él dice, es durante el día en que estamos despiertos. No le pertenecemos a la noche, porque en la noche es cuando todos dormimos. Por lo tanto, él dice, no podemos dormir, sino que debemos de estar conscientes de que vivimos y obramos y llevamos todo a cabo lo que debemos de llevar a cabo alertamente. No, dice, en nuestro sano juicio. ¿Por qué? Porque es en la noche donde aquellos que iban a tomar, tomaban, donde aquellos que iban a emborrachar, se emborrachaban, ¿correcto? Y Pablo dice, si usted y yo vivimos a la luz del Señor, no vamos a vivir como aquellos que invierten su vida para ellos mismos, sino que vamos a vivir como aquellos que viven alerta, despierto. ¿Por qué? Porque el día está aquí, el día es presente. En otras palabras, con nuestras conciencias alertas, despiertas acerca de la manera en que Dios desea que todos y cada uno de nosotros vivamos. Y esta es la manera en que Pablo dice que usted y yo debemos de vivir. En Efesios capítulo 5, versículos 5. Efesios 5, 5:8. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. En otras palabras, nosotros estábamos muertos a nuestros delitos y pecados. Efesios es uno de los primeros libros que son, o cartas que son escritas por el apóstol Pablo, y él expandería más esta idea en Romanos, ¿no es cierto?, de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso antes éramos de oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Ahora somos hijos de luz. Hemos pasado de muerte a vida, como lo decía anteriormente. Por lo tanto, vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. ¿Cuál es el fruto de la luz? El fruto de la luz es bondad, es justicia y es verdad. ¿Cómo viven? ¿Cuáles son las conductas de aquellos que son hijos de la luz? Son en justicia, son en verdad, son en bondad. Querido hermano, este evangelio debe de causar un efecto dentro de nosotros. Si usted viene a una iglesia, a nuestra iglesia, y se sienta en estas sillas, si usted escucha por medio del internet este sermón, o lo escucha en sus teléfonos, a donde sea que usted lo escuche, de acuerdo a Pablo, este evangelio tiene que tener frutos. Y tiene frutos porque este evangelio viene a vivificar nuestros espíritus. En otras palabras, despierta nuestra conciencia. Usted y yo comenzamos a vivir de acuerdo a la luz que es depositada en nuestras vidas. Y esta luz se encarga de encender la conciencia nuestra para que usted y yo vivamos de acuerdo a estas cosas. Por lo tanto, hay bondad en nuestras vidas. Hay justicia, hay verdad en nuestras vidas. En otras palabras, usted y yo vamos a ser amables, corteses, bondadosos para con todas las personas. No hacemos excepción. No, estos son los que me gustan y estos no son los que me gustan. Estos son los que me simpatizan y estos son los detestables. No vivimos de esa manera. No vivimos. ¿Por qué? Porque Dios no vive de esa forma. Y nuestras conciencias han despertado a esa realidad. Están despertando a esa realidad. Me duele en el corazón, hermanos, cuando escucho de parejas, de hogares, de padres e hijos, de hermanos y hermanas, peleando el uno con otro.
peleando entre nosotros como si fuéramos dos extraños. Sé que esto parte el corazón de Dios. Santiago dice, ¿de dónde vienen nuestras guerras? ¿De dónde vienen nuestros pleitos? No es de nuestro propio interior, de nuestro propio corazón. A estos lugares en nuestros corazones a donde esta bondad de Dios, esta justicia de Dios, esta verdad de Dios, aún tiene que producir fruto. Y es ahí a donde tratamos a los demás y nos damos cuenta que tratamos a los demás de una manera que Dios no trataría a los demás, y nos tenemos que detener. Y tenemos que decir, un momento, estas no son las conductas que Jesús tendría. Esta no es la conducta de un hijo de luz. Y vamos a hablar más acerca de eso. Pero estas no lo son. Por lo tanto, usted examina su corazón. Toma un inventario valoroso de sus acciones, de sus hechos, de sus palabras. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si usted encuentra, querido hermano, querido amigo, porque esto no es opcional para nosotros los cristianos. Porque si usted escucha, si usted mira y usted no conoce a Jesús, esto no es opcional para usted. Pero tiene que entender que en el momento en que empieza a molestarlo es porque algo de la verdad, de la moralidad y de la ética que existe en el mundo entero, que proviene del Padre de las luces, ha penetrado a su corazón. Y cuando usted y yo nos miramos maltratando a otros, caminando sin bondad, caminando sin justicia, tenemos que hacer preguntas extremadamente serias a nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué hago eso? ¿Por qué vivo así? ¿Por qué hablé mal de ella? ¿Por qué hablé mal de él? ¿Por qué me gusta el chisme? ¿Por qué me gusta pelear con él? ¿Por qué me gusta la enemistad? ¿Por qué acaricio este mal que veo en mí? Y necesitamos vivir dentro de esa honestidad de nuestra propia conciencia. De esa honestidad que como hijos de luz, como hijos que andamos en la luz, ahí llegábamos. ¿Cómo es Dios? Dios es luz. Y en Él no hay sombras. Y en Él no hay oscuridad. Por lo tanto, debemos de caminar en esa verdad, en esa luz. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, dice el versículo 11. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúnciela. Es lo que le decía, denúnciela. Usted encuentra obras de oscuridad en usted, querido hermano, hermana, amigo. Denúncialas. Esto es opcional para ti, amigo, pero no es opcional para ti, hermana. No es opcional para ti, hermano. No es opcional para mí. No lo es. Denunciemos todas aquellas cosas dentro de nuestros corazones que nos apartan de Dios, que nos separan de Dios, que nos separan de esa luz y de la conciencia que era despertado en nosotros, de ese espíritu que habla nuestras vidas y que continúa despertando el yo, esa voz en mí que me acerca a Dios, pero que también a veces se desea rebelar contra Dios. Y somos honestos y la denunciamos. Porque da vergüenza, dice Pablo, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Hay muchas cosas que se hacen. ¿Y cuándo se hacen estas cosas? Como él lo ha mencionado antes, en la oscuridad, en la noche. En la oscuridad, en los secretos, ¿sabe? El carácter, leí esta definición, no le recuerdo de quién leí esta definición, no puedo darle crédito, pero decía él que el carácter, creo que John Maxwell fue de quien lo leí. El carácter, ¿qué es carácter? Carácter es lo que hacemos en la oscuridad. ¿Qué es carácter? Carácter es quien verdaderamente somos en privado. Carácter es lo que verdaderamente pensamos de otros y lo aceptamos o lo rechazamos. Carácter es lo que nosotros somos en secreto.
Y hay cosas que los que viven en secreto y hacen en secreto son vergonzosas. Versículo 12 es lo que está diciendo. Pero versículo 13, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Y ahí lo tiene. Es lo que le decía hace un segundo atrás. El Espíritu ha despertado a nuestra conciencia para que nos ayude a ver, y se haga visible todas aquellas cosas que no son las conductas apropiadas de un hijo de la luz. ¿Cómo es Dios? Dios es luz y Dios vive en luz. Y los que le aman y los que le adoran viven en su luz. Por lo tanto, somos hijos de luz y la luz pone en evidencia todo aquello que es secreto. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es lo que Jesús desea hacer con todos los humanos, con todos aquellos que nos hemos acercado a Él y aquellos que no se han acercado a Él. Aquellos que le reconocen y le temen y temen hacer el mal y se apartan del mal. Y esta es la definición de sabiduría, ¿no es cierto? Pero también aquellos que no desean apartarse del mal. El Señor desea que despertemos todos. Porque Dios no desea que nadie perezca, pero que todos procedamos a repetir. ¿Por qué no desea Dios que nadie perezca? Porque Dios es luz. Y como vamos adelante, y me adelanto, el resumen de todo esto, cuando Juan pone en evidencia todas las cosas, examina todas las cosas, siendo un anciano, él dice, ¿cómo es Dios? Dios es amor, right? Dios es amor, llega a la conclusión. Después de ver todo lo que Jesús hizo, después de ver todo lo que Él enseñó, después de ver cómo Él padeció y cómo 3 días después resucitó y cómo Él vivió y qué es lo que Él nos ordenó, llega a la conclusión, ¿cómo es Dios? Dios es amor. Pero de eso más adelante. Así que tengan cuidado en su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Aprovechando cada día, aprovechando al máximo cada día, cada momento oportuno, porque los días son malos. Vivan como sabios, no como necios. Vuelvo y repito, querido hermano, vive en la luz de tu conciencia. Vive a la luz de esta voz que te habla y que te dice y que te juzga tus razonamientos entre lo bueno y lo malo. Vive a la luz de esa conciencia. Eso es vivir como sabios, aprovechando al máximo cada momento. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y ahí lo tienen. Tenemos que entender cuál es su voluntad y vivir. No solamente le entendemos porque nos llega la claridad de la luz, pero vivimos, hacemos, somos hijos de luz. Así es que para concluir, quiero concluir con esta exhortación final a vivir como hijo de luz. Pero no solamente es una exhortación, pero es una bendición. Y se encuentra en Santiago capítulo 1. Santiago 1, ya cité este versículo, pero quiero leerlo para ustedes. Mis queridos hermanos, 1:16. Mis queridos hermanos, no se engañen, all right? No se engañen. No pretendamos ignorar nuestras conciencias. La luz que viene de parte de Dios, que ha despertado nuestros espíritus, alma, conciencia.
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y no cambia como los astros ni se muda como las sombras. Todo buena dádiva, todo don perfecto desciende de nuestro Padre. Ese Padre que te ama, ese Padre que envió a su Hijo para revelar quién es Él, para que fuese la máxima expresión del amor y de la sabiduría y de la justicia y de la gracia de Dios. Así es que yo te invito en esta mañana a que vivas en esa luz. Y si usted no vive en esa luz, está lejos de esa. Usted ha escuchado este mensaje y usted dice, yo no vivo allí. Yo vivo ofendiendo a mi esposa. Yo vivo ofendiendo a mis hijos. Yo vivo utilizando palabras extremadamente abusivas contra de ellos. Yo he llegado inclusive a hacer cosas indecorosas en contra de otros humanos. Yo vivo mintiendo. Yo vivo engañando. Yo vivo levantando falsos testimonios. Y usted está siendo honesto en este día. Por primera vez con usted mismo, tal vez por primera vez usted se encuentra sentado en esa silla y usted siente que el mundo entero le está viendo y acusando, pero no le está acusando Dios, pero sí le está viendo Dios. Y esta lucha interna, esta tensión interna que tú sientes al escuchar esto, proviene de tu conciencia que te invita a acercarte a Dios, a permitirle a Dios penetrar aún más profundo con su luz. Y yo te invito a que lo hagas. Yo te invito a que seas un seguidor de Jesucristo. Yo te invito a que empieces a caminar con Él. ¿Cómo lo harás? Bueno, puedes hacerlo tan fácil como mandarnos un texto. Dinos que quieres caminar con Él. Dinos que te quieres acercar a Él. Envíame un texto al 818-818. Escriba la palabra Cristo, ¿ok? Y envíalo. Y nosotros te daremos información de cómo poder comenzar a caminar más cerca de Dios y ser un discípulo de Jesús. O llámanos por teléfono. Tú no envías textos, llámanos por teléfono. 463-0103. Extensión 4103. Haz esto. Si alguien en inglés contesta, dile español, por favor. Y te comunicarán con alguien que hable español. Queremos guiarte, queremos bendecirte, porque para eso estamos aquí, para eso hacemos todo esto, para ser de bendición a tu vida. Así es que Dios te bendiga en esta mañana y antes de partir, oremos. Si nunca has orado, ora conmigo esta oración. Señor Jesús, me acerco a ti. Señor Jesús, me acerco a ti para que tú me llenes de tu luz. Lléname de la luz que el Padre es. Ven a mi vida, ven a mi corazón, te lo entrego. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. El Señor sea con todos ustedes y nos vemos la próxima semana para parte 3 de cómo es Dios.